¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Jesús Faría, diputado ante la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional del Parlamento. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Hendrina. Hablando de la situación económica, antes de abordar los temas que están en agenda, yo quisiera hablarle de lo que está en la calle. La gente está hablando del incremento del pasaje, se habla de una regulación de 3 bolívares en las rutas urbanas en Caracas y hay variaciones, por supuesto, a lo largo de todo el territorio nacional y pudiéramos estar hablando que un venezolano necesitaría aproximadamente $1 diario para ir y venir en una ruta corta. ¿Cómo hace un venezolano que gana $29 al mes para gastar $20 en pasaje mensual para ir a su puesto de trabajo? Mire, esos son los efectos que ha causado una gran agresión económica contra nuestro país. Si nosotros estuviéramos en capacidad de producir petróleo a los niveles que históricamente registrábamos, venderlo, obtener esos ingresos, invertirlos en transporte, en alimentación, en infraestructura productiva, en servicios públicos, esto no estuviera sucediendo. Recientemente hubo una corrida especulativa contra el dólar, un brinco importante, en menos de una semana 20%. Bueno, esa es la especulación que ha existido en nuestra economía petrolera por más de 100 años. Entonces, ahí tenemos que ver cuáles son las causas, ¿no? Más allá del hecho de que cómo hace la persona, que es una pregunta muy válida, y nadie como el gobierno revolucionario para atender esas cosas en la medida de las posibilidades, pero el pueblo entiende que esas posibilidades se han restringido de una manera muy importante por dos motivos fundamentalmente. En primer lugar, te lo reitero, la agresión brutal que desde el punto de vista económico impide que se desarrollen las fuerzas productivas del país libremente y que podamos obtener los recursos que antes invertíamos de una manera muy notable en función del bienestar de la población. Y número dos, cada vez que se ataca la moneda nacional con una corrida especulativa en el mercado cambiario, se da un brinco muy importante y los especuladores con su voracidad, bueno, se desplayan y ahí está la tarea nuestra, no solamente del gobierno, de toda la población, bueno, denunciar esos actos de especulación, denunciar a los especuladores para que podamos actuar y por otra parte, la tarea de todo el país, elevar la producción y elevar la productividad, con lo cual nosotros le cerraríamos el paso a cualquier acción de esa naturaleza. Pero lo que sí es cierto es que la situación es compleja desde el punto de vista social como resultado de esa situación económica y número dos, hemos avanzado. No estamos donde queremos estar, pero si comparamos con hace 2, 3, 4 años, hay una mejora importante y la perspectiva, que también es válida a la hora de hacer un análisis, es continuar y mantener ese ritmo de mejoría en lo económico y en lo social. Acerca de lo que sucedió la semana pasada, que usted denomina una corrida financiera que ocasionó el alza del dólar, quiero que hablemos acerca de cuáles fueron los factores que promovieron esa variación que devalúa el bolívar frente al dólar en un 20% aproximadamente. Y quiero que hablemos detenidamente para saber cuál es la causa, porque antes el argumento que esgrimían distintos voceros del gobierno cuando habían estas variaciones cambiarias importantes eran producto de que las divisas se regulaban a través de portales y páginas web que no estaban en manos del gobierno. Hoy en día, quien da el indicador oficial es el Banco Central de Venezuela. ¿Qué sucedió en este caso? Sí, pero esos portales promovieron la devaluación. Aquí hay una situación de crecimiento económico. La semana antepasada el presidente anunció un registro muy importante, 18% de crecimiento de la economía privada, del sector privado, nada más del sector privado, hay que consolidar el sector público, eso es algo muy significativo. Si lo comparamos con lo que ocurre en el mundo, Estados Unidos y la Unión Europea prácticamente en la recesión, a las puertas de la recesión, un contraste importante, y si consideramos, bueno, todas las restricciones y limitaciones que nos imponen a nosotros desde el exterior. Eso genera una demanda de divisas. La economía y las necesidades de la población demandan importaciones y el flujo de divisas que estamos obteniendo como resultado de las exportaciones petroleras todavía no es suficiente, porque no nos permiten a nosotros vender el petróleo donde lo pudiéramos vender y mucho menos producirlo. Esa restricción estructural que se une a condiciones coyunturales se ha traducido en un incremento del precio. Pero ese incremento del precio está potenciado por factores especulativos que siempre han existido. ¿Cuándo?
ocurre una situación de esa, los que tienen mucho dinero y los que manejan esos portales, que son los únicos que saben qué precio van a poner, ellos manejan esa información y saben cuándo vender y saben cuánto comprar. ¿Para qué? Para obtener las mayores ganancias, ganancias estratosféricas en muy poco tiempo, sin importarle qué impacto va a tener eso en la población. Algunos inclusive tienen un cálculo político, como lo tuvieron ayer, hace tiempo, como lo tuvieron recientemente con el bloqueo económico, que lo promovían para derrocar a un gobierno. Ahora le quedan pocas herramientas y una de ellas es desestabilizar el mercado cambiario. ¿Por qué es tan importante el mercado cambiario? Porque del mercado cambiario depende, número uno, la inflación en el país, el costo de la vida. Dependen los ingresos de los trabajadores, depende la posibilidad de exportar o de importar, dependen los estímulos de la producción. Entonces, cuando un precio es tan importante en una economía y hay una disposición y un enfoque de atacar y desestabilizar políticamente, bueno, se activan esas fuerzas y tiene un doble propósito: obtener muchos recursos y generar un caos a nivel nacional. Afortunadamente esta semana se ha estabilizado el tema cambiario y nosotros ahora estamos en la tarea de hacer retroceder. La estrategia de la inyección de divisas por parte del Banco Central de Venezuela fue efectiva. Sí, aparentemente, por lo que expresan los precios, se estabilizó eso allí. Ahora, no solamente es la inyección de divisas, es la estabilidad de otros indicadores en lo económico y es la estabilidad política. Una situación de perturbaciones y de tensiones políticas es imposible que haya estabilidad en una variable tan sensible como la cambiaria. Eso ayuda mucho. Eso es un logro que hemos alcanzado con grandísimo sacrificio. Y bueno, hay un conjunto de elementos que contribuyen a eso, pero sin lugar a dudas, esta intervención es un elemento importante en esa dirección y aquí siempre se tiene que afinar, siempre se tiene que diseñar una estrategia para que esa intervención sea lo menos costosa en términos de aporte de divisas y lo más efectivo en términos de nivelación de los precios. Pero hay un avance muy importante. Es una hazaña que en estas condiciones nosotros hayamos reducido la inflación e incrementado la producción. Mientras nosotros no podemos comercializar, no solamente petróleo, el Estado absolutamente nada. Han perdido miles de clientes, el sector privado exportador y bueno, muchísimas otras cosas, todo lo que nos han expoliado en el mundo. Tenemos 5.000 millones de dólares en el Fondo Monetario Internacional que nos corresponde y no nos los dan, 2.000 millones de dólares en el Banco de Inglaterra en oro que nos corresponde y no nos los dan. Y ahora nos han expropiado un avión, nos tienen incautado en Argentina, es decir que la amenaza persiste en términos de ese bloqueo, pero el país avanza y esa es la mejor noticia que tiene nuestro pueblo. Hablando con la presidenta de Concecomercio, ella decía que el escenario ideal para cualquier comerciante, cualquier venezolano y en cualquier escenario que se plantee en materia económica es que el bolívar sea lo suficientemente fuerte para que estas variaciones del tipo de cambio no perturben tanto la economía. El impuesto a las grandes transacciones, cuyo espíritu de ley era fortalecer el bolívar, ¿piensa usted ha sido un instrumento legal eficiente? Ya la gente no quiere los bolívares, incluso hay comercios que se niegan a recibir los bolívares y prefieren obtener las transacciones en divisa y este impuesto sobre todo ha sido señalado por algunos sectores privados como un instrumento de voracidad fiscal. No, al contrario, Endrina, se ha fortalecido el uso del dinero. Una medida de esa no puede fortalecer el valor, pero el uso se ha expandido de una manera muy importante. La dolarización abarcó casi toda la economía en el momento de la hiperinflación, máxima hiperinflación, y eso ha venido retrocediendo, y el pago con bolívares se hace cada vez más recurrente. Eso ha ayudado mucho también la digitalización de ese instrumento de pago. Y con esa meta hemos cumplido. Ahora bien, las políticas económicas se aplican en función de las realidades. Si las realidades cambian y surgen nuevos desafíos y nuevos retos, hay que revisar cada uno de los instrumentos que se vienen adaptando. Si nosotros observamos que ya cumplimos con esa tarea y esa figura está generando algún tipo de traba para enderezar o para equilibrar otro mercado, como podría ser el mercado cambiario, habría que analizar cómo se diseña doblemente. Pero acusar al gobierno en los actuales momentos de voracidad fiscal, bueno, eso es algo menos que un exabrupto, una extravagancia. Nosotros hemos abierto prácticamente todas las compuertas para que el sector privado reciba estímulos
y pueda desarrollarse, no porque seamos un gobierno al servicio del sector privado, sino porque entendemos que se necesita producir, y para producir se necesita invertir, y esto requiere de incentivos. ¿Con qué moral van a hablar ahora al país? ¿Y qué derechos tiene una gran potencia, por muy grande que sea y poderosa, como los Estados Unidos, de imponer sanciones a otro país? Son sanciones absolutamente ilegales, y por su impacto en la población son de carácter criminal. Es un crimen contra la población, contra los derechos humanos de la población. Esa gente que tanto habla, Indrina, de derechos humanos, deberían verse allí reflejados en esa situación, que es ocasionada por un asunto de naturaleza geopolítica, que viola todas las leyes y todos los principios que permiten la convivencia pacífica entre las naciones. Háblame un poco acerca de la ley de armonización tributaria que fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional. Esa es una ley importante porque desde hace bastante tiempo los gobiernos locales y regionales, haciendo uso de sus atribuciones y en muchos casos violentando leyes existentes, incluso de rango constitucional, habían generado conjunto de figuras impositivas y tasas excesivamente altas. Precisamente se agudizó esto cuando la asfixia financiera en nuestro país impedía que el gobierno central distribuyera los recursos a los gobiernos locales y regionales. Esto hay que ordenarlo. Nosotros hemos definido eso como un desorden y más aún como un caos tributario en los diferentes niveles, y hay que ordenarlo. Hay que ordenarlo por dos motivos. Número uno, el país necesita un sistema fiscal de carácter nacional, integrado, lógico, racional, proporcionado, de una manera que esté enfocado en los principales problemas del país, y que voy al segundo tema. Si cada alcalde y cada gobernador ponen los impuestos que les parezca mejor para resolver sus problemas, imagínate el golpe que van a recibir la población y su capacidad de compra, que es importante para que la economía crezca, y los inversionistas, sobre todo los pequeños y medianos, que también son muy importantes para que se expanda la producción nacional. Entonces, tenemos que crear una solución que permita un equilibrio, que todos tengan ingresos para sus gestiones, que sea viable desde el punto de vista financiero, pero que también sea viable para alcanzar la meta de crecimiento económico y de bienestar para nuestra población. Yo quisiera hacer referencia a lo que dice el presidente de la Cámara de Comercios, Industrias y Servicios de Caracas, Leonardo Palacio. Él opina que esta ley de armonización tributaria es sumamente centralista. Dice que trata de decir que todo el desbarajuste y la voracidad fiscal es de los estados y municipios. Todos tienen la culpa, pero con la nueva ley en discusión, todo lo hace el Ministerio en materia de Economía y Finanzas y lo establece de manera tal que pueda invadir competencias de los estados y municipios y no coordina lo que realmente debería coordinar. ¿Qué opina acerca de esto? Bueno, eso es sacar con la pinza un conjunto de iniciativas que se están tomando, se están adoptando. Es lo mismo que con la intervención cambiaria. Tú me dijiste, la intervención cambiaria es suficiente, sí es un instrumento, pero es uno de muchos. Y aquí también ese es uno de muchos otros instrumentos. Y efectivamente nadie puede negar que hay una gran distorsión. Nosotros hemos hablado ya con cientos de alcaldes. Ellos mismos han reconocido y nosotros les hemos demostrado que eso no puede ser así. El cobro de algunas tasas, el cobro de algunos servicios, unos impuestos que son excesivamente elevados. Ayer tuvimos una consulta pública en Maracay y hubo ejemplos numerosos de cómo se estaba violentando la posibilidad de que las empresas y las personas pudieran desarrollar libremente sus actividades precisamente por eso. Y los alcaldes estaban ahí y tuvieron que reconocer, y sobre todo lo que es mejor de todas estas cosas, la disposición de resolver esta situación. De esta manera que me parece una tremenda exageración eso que se está diciendo, porque eso está acompañado con otras cosas. El esfuerzo por incrementar los ingresos petroleros, que es el 70% de todos los ingresos fiscales, precisamente para distribuirlo. Gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Jesús Faría, diputado ante la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias a ustedes también. Hacemos una breve pausa. Al regreso seguimos con más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.